Libro de los Salmos, capítulo 77. Vamos a leer para ambientarnos desde el versículo 1 hasta el verso 10, aunque vamos a tratar todo el pasaje. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Oremos. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú que has declarado a tu Hijo Jesucristo, Rey eterno, Rey exaltado, ante quien toda rodilla ha de doblarse y toda lengua ha de confesar que Él es Señor, para gloria tuya, oh Padre. Nosotros venimos en esta noche buscando de ti, sabiendo que como los siervos miran la mano de su Señor y como las siervas miran la mano de su Señora, así nosotros miramos hacia ti hasta que tú tengas misericordia de nosotros. Da consuelo al cansado, Señor. Da consuelo para seguir hacia adelante, para levantar las rodillas paralizadas y las manos caídas, al considerar quién tú eres y lo que haces por nosotros. Confiamos siempre en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien pedimos y te damos gracias. Amén. R.C. Sproul comenta que una vez tuvo un problema, una situación difícil, alguien relacionado de una iglesia hermana. Y él tuvo que ir a dar el pésame con una muerte, una situación difícil que pasó esa persona. Y entre las filas que iban a darle el pésame, fue un accidente trágico, fue un problema bastante grave. Había varias personas delante y antes de ir él a dar el pésame, hubo otra persona que se acercó a la viuda, a la persona que había perdido ese familiar querido. R.C. Sproul esperaba escuchar las condolencias que todos nosotros entendemos. Pero esa persona se acercó muy compungida, delante de esa viuda, en medio de ese dolor, y le dijo: sea lo que haya pasado, déjame decirte algo. Dios no tuvo nada que ver con lo que te pasó. R.C. Sproul pensó 2 o 3 veces, ¿qué? ¿Cómo? Que Dios no tuvo nada que ver con lo que estaba pasando. Pues si Dios no tuvo nada que ver con lo que estaba pasando, Dios no tiene control de nada de lo que pase en nuestra vida. Estamos solos, estamos abandonados, estamos a merced de una persona que haga todo lo que quiera y Dios que quiera tratar de reparar los parches que ha pasado en nuestra vida. Pero la Biblia se encarga de decir que dentro de un universo de seres responsables, Dios está en control. Y eso nos da consuelo.
Hay momentos en nuestras vidas cuando las tribulaciones se acercan rápidamente, porque Jesús ha dicho en San Juan 16 que en el mundo tendríamos aflicción. Y como olas tempestuosas nos asaltan, nos sobresaltan, nos dejan sin aliento. Otras veces vienen tribulaciones a nuestra vida lentamente y las vemos venir. Nos oprimen, nos castigan, nos dejan contra la pared. Y como dice el pastor Sugel, parte de los puntos que estoy sacando de él, nadie es inmune al sentimiento de angustia que puede producirse en medio de la adversidad del día malo. Ni siquiera los cristianos reconocidos por su piedad y su madurez. Cualquiera de nosotros puede estar atravesando hoy por una situación sumamente angustiosa, hasta el punto de perder casi toda esperanza. Termina la cita. Yo quiero decirte, ¿te pasa algo parecido? ¿Estás pasando algún momento de tribulación? ¿Estás pasando alguna dificultad tuya o relacionada con tu familia? Pues déjame decirte que las páginas de la Escritura tienen algo que decirte para ti en esta noche. Este salmo es un aliento de Dios para ti. Los salmos son composiciones poéticas acompañadas de instrumentos de cuerdas. Eso es lo que quiere decir la palabra salmo. Y el libro de los salmos está dividido en 5 secciones o libros. Y desde la sección del capítulo 73 hasta el 83 son los escritos de el levita o el director de coro Asaf. Si nosotros vemos en el capítulo 77, donde dice, salmo al músico principal para Jedutún, salmo de Asaf. Y Asaf era, según habla Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos 16 al 17, uno de los músicos principales de David y que continuó como parte de Salomón. Posiblemente era un director de coro. Y parte de lo que él hizo también fue que compuso varias canciones que aparecen en los salmos inspirados por Dios. No conocemos en detalle qué fue lo que le ocurrió, pero Dios utilizó esta experiencia para enseñarnos que los cristianos vivimos en un mundo real llenos de angustias y debilidades, pero que en medio de ellas salimos a flote con el poder de Dios. ¿Estás preocupado actualmente? ¿Hay algo que angustia tu alma? Por amor al Dios que te favorece, al Dios que te fortalece, fortalécete en el Señor y el poder de su fuerza, aliméntate de su fidelidad y abastécete de su consuelo. Dios nunca te desamparará ni te dejará. Y el pasaje de hoy tiene 2 divisiones naturales. En primer lugar, vamos a ver la angustia del cansado, del salmista, del atribulado, desde los versículos 1 hasta el verso 9. Y a partir del versículo 10 hasta el versículo 20, vamos a ver la solución que el del cansado, la solución que el salmista da ante su situación. Así que yo quiero que veamos, en primer lugar, desde el verso 1 hasta el verso 9, la angustia del cansado. Si nosotros comenzamos a leer desde los versículos 1 en adelante, vemos a una persona que está clamando a Dios. Es una persona que está atribulada, es una persona que está esperando que Dios lo escuche. Y si nosotros nos fijamos, vemos, como dice un comentarista, esta sección es una queja que contiene expresiones de inquietud al no encontrar las bondades del pacto de Dios. MacArthur comenta, el salmista no explica la causa de su desaliento, pero estaba encerrado en la melancolía. Él tenía un problema que lo estaba llevando a una depresión. Hay una situación que se ha agravado, hay una situación que se ha presentado y en medio de ellas él sigue viendo situaciones que le están llevando más y más hacia el fondo. Él no sabe qué es lo que está pasando,
pero estaba encerrado en una depresión, estaba encerrado en una melancolía. Y cuando pensaba en esto, solo le llevaba a quejarse amargamente. Así que yo no sé en qué condición tú puedes encontrarte hoy. Yo no sé cuál es la condición en la cual tú estás. No sé a qué nivel del paso, porque todos, como dice Paul Tripp, somos intérpretes de las cosas que nos están pasando. Y algunos podemos pensar que tenemos algo o una situación de pecado, otros podemos pensar que hay una situación con que Dios se ha cogido contra nosotros. Hay una situación que podemos pensar de diferentes tipos de interpretaciones, porque nosotros somos intérpretes de las cosas que nos ocurren. Y Dios quiere mostrarnos, cómo el salmista estaba llegando a un nivel de depresión, a un nivel de situación por la que se encontraba. Yo no sé dónde tú te puedes encontrar. Posiblemente esta situación se pudiera producir en años. Posiblemente es una situación que puede atravesarse por meses. Posiblemente es una situación que tiene que ver con enfermedades. Posiblemente es situaciones en las cuales nosotros se nos está agravando. Y hemos dicho, como dicen algunos jóvenes, ajá, muy bien. La primera vez sí la soportamos, pero pasan las segundas, las terceras, las cuartas y siguen los problemas y no salen de los problemas. Se nos va complicando y así como el salmista parece en una ola detrás de las olas. En medio de todas las circunstancias hubo, yo siempre lo he dicho, ustedes lo saben, la playa de Caribe es una playa muy problemática porque es que queda casi en un brazo de mar. Y nosotros tuvimos una vez, en una experiencia que tuvimos, en medio de ella yo tenía a Nicole en la mano y con una fuerza del brazo de las olas me tumbó y casi estábamos nosotros en medio de la situación y con la mamá, la niña, ya usted sabe, con todas esas cosas. No es fácil en medio de una ola así, en medio de toda la situación y la desesperación. Cada uno sabe, gracias a Dios que nada más pasó hasta ahí, pero cada uno sabe y se ha visto en una situación como Playa Caribe. Nos hemos visto en situaciones así, donde ha venido una ola y otra ola. Hemos resistido la primera, hemos resistido la segunda, hemos resistido una cuanta, pero viene un momento cuando ya nos tumban y nos vemos entre arena, entre tierra, entre toda la serie de cosas, dando vueltas y diciendo, como decían las otras personas, ¿dónde está tu Dios? Veamos el retrato y vamos a hacerle un zoom, un acercamiento a la angustia que tenía este hombre. Si nosotros vemos, en primer lugar, dentro de la angustia de él podemos ver que él ora, pero no encuentra consuelo en los medios de gracia. ¿Te ha pasado algo así? No encuentra consuelo en medio de los medios de la gracia. Los medios que Dios ha destinado para la gracia son la lectura de la palabra de Dios, la oración, el reunirse en la iglesia, el consuelo y el aliento de los hermanos. Pero estaba llegando un momento que el salmista todo le estaba sabiendo igual. Si nosotros nos acercamos en el versículo 2 a su angustia, a su situación, no sabemos cuál era. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Él lo buscó con desesperación. Él lo buscó buscando un consuelo. Él lo buscó. Pero dice el versículo 2, alzaba a él mis manos de noche sin descanso, y mi alma rehusaba consuelo. No sabemos, como dije, pero él no encontraba consuelo en los medios de la gracia.
experimentaba, como dice un autor, en su interior una terrible sensación de abandono. Oh, eso nunca ha pasado. El verdadero Hijo de Dios, Él ha prometido que va a estar siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. A la única persona que Él abandonó fue a su Hijo en la cruz del Calvario, para nunca más tener que abandonar a ninguno de sus hijos. Pero es que la sensación en medio de la angustia y del problema nos hace pensar que Dios nos ha abandonado. Y vamos a la Biblia, y vamos a la palabra de Dios, y entramos, como nos dicen, en unos túneles. En unos túneles no encontramos consuelo en ella, porque tenemos una perspectiva equivocada y muchas otras cosas más. Pero lo que estaba presentando es que él estaba alzando las manos en alabanza, en búsqueda de Dios, en oración, buscando su rostro, y no encontraba consuelo. Esa persona no dejaba de ir a la iglesia. Esa persona no estaba dejando en cada una de las situaciones que le estaba presentando, porque nosotros somos personas esquizofrénicas espiritualmente muchas veces. Decimos una cosa y hacemos otra. En la vida vemos cómo reaccionamos, y cuando nos presentan los problemas, lo primero que hacemos es que dejamos y abandonamos los medios de gracia. Abandonamos la lectura de la palabra de Dios, abandonamos la oración, abandonamos la iglesia, abandonamos el reunirnos con los hermanos. Este hombre no había hecho eso. Pero en medio de todas esas cosas, no encontraba consuelo. Recuerdo a Ed Harris cuando, en su tema, en su libro, El sufrimiento y la copa de gloria, le llegó como un periodo así de situación tan difícil, donde le entraron como 2 o 3 enfermedades juntas. Se le murieron las mellizas que tenía dentro de su seno, dentro de su esposa. Entró en una situación de una especie de dolor de articulaciones que a veces no, tenía que levantarse y volverse a acostar, y el dolor era tan insoportable que él muchas veces quedaba casi inconsciente del dolor. Toda esa situación le pasó junta en cerca de 2 y 3 años. Tuvo que suspender la predicación de su palabra, tuvo que dejar de dar clases durante un tiempo. ¿Has sufrido tú los túneles en los cuales el salmista se encontraba? Vienes a la iglesia y sigues igual. Vas a la Biblia y no te da consuelo. Oras, pero apenas te levantas y vuelves a sucumbir. Casi un zombie parecemos. Es triste cuando un cristiano está pasando bajo las circunstancias difíciles de la vida. Y en medio de todas esas circunstancias, lo más triste es que él estaba pensando que ya Dios lo había abandonado. Los versículos 13 al 4 nos muestran entre la angustia, las obsesiones y melancólicas de angustia y depresión. Lo que le daba el disco duro repetido. Versículos 3 y 4. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Oh, qué tristeza aparece cuando nosotros nos acordamos de Dios
el Dios de nuestra angustia, el Dios que nos libra de los problemas. Pero en medio de todas esas, porque estamos viendo que nuestro bote se está inundando con el agua de la tempestad. Y entonces miramos a Dios desde un punto de vista equivocado. Miramos su justicia, sí, pero lo miramos con la severidad de la justicia. Miramos su ira, sí, pero miramos su ira contra nosotros. Miramos su majestad, sí, pero miramos su majestad distante, frío, abandonándonos. Oh, qué terrible perspectiva, cuando lo que estamos dándole vuelta al disco duro son obsesiones depresivas y melancólicas de angustia. Sus pensamientos acerca de Dios, en lugar de confortarle, en lugar de proporcionarle descanso, lo que le estaban dando es terror y le impedían dormir. Dice el pastor Sugel, uno de los problemas del alma deprimida es que tiene una división del alma. La palabra griega para indicar afán y ansiedad es división. El afán y la ansiedad producen una división en el alma entre lo que sentimos y lo que sabemos que Dios es. Y esa parte, esa puede ser la condición de Asaf mientras escribe este salmo. Su dolor había llegado a un grado tal que no podía seguir callado. Él dice que se quejaba, pero el clamor a Dios, ocupado en otra cosa, y la respuesta tarda en llegar. Los pensamientos del salmista acerca de Dios no le traen consuelo, sino perplejidad, asombro, mucha turbación. No negaba con la reflexión, ni se ayudaba con ella acerca de Dios. Termina así. ¿Te pasa eso? Te estás preguntando, ¿dónde está Dios? Si Él me ama, ¿por qué me está pasando esto? Para colmo, si ven el versículo 4, él atribuía que Dios en persona estaba empeñado en no dejarle cerrar los ojos. ¿Qué obsesiones tan melancólicas? ¿Cómo interpretamos mal las nubes grises de la providencia de Dios? Quisiera decir que eso solo es en unos pocos, pero en la mayoría de las veces nosotros hacemos cuando viene una situación tras otra, un problema tras otro, una circunstancia detrás de otra, y pensamos que Dios es el genio de la lámpara mágica que tiene que concedernos los 3 deseos tan pronto nosotros frotamos la lámpara de la oración. Y en algunos es el colmo, porque le exigimos a Dios que nos explique qué es lo que está pasando con nosotros. Como si dos cosas, como si Dios tiene la obligación de explicarnos lo que nos está pasando, como pasó en el caso de Job, que nunca le explicó. O en segundo lugar, que Dios es como nosotros y que cuando nos explique lo que pasó, nosotros vamos a entender. Dios no es como nosotros. Sus pensamientos no son como nosotros. Mientras como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Por último, yo quiero que tú veas, acercándonos a la angustia que está pasando este hombre, desde los versículos 5 al 9, sus reflexiones melancólicas y sus temores. Él está pensando, asombroso, está pensando. Y está pensando acerca de Dios, asombroso, está pensando acerca de Dios, pero está pensando mal. Y sus temores están invadiendo
están nublando su pensamiento acerca de Dios. Versículos 5 al 9. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Él se acordaba de Dios en el pasado. Sí, él se estaba acordando de cómo Dios lo bendijo en el pasado. Pero la situación que se estaba mirando el pasado era comparándolo con ahora y diciendo, me abandonó Dios. Ah, alma humana, qué ingrata y qué egoísta eres tú. Pero no solo eso, sus temores invadieron inmediatamente. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ya, se me acabó el momento ya. Me abandonó Dios, me dejó solo. Ha cesado para siempre, subraya ese, ha cesado y para siempre su misericordia. Como que Dios puso una presa ya y borrón y cuenta nueva, ya para siempre estoy abandonado en medio del trabajo, en medio del problema, en medio de mi enfermedad, en medio de la situación del médico que tengo que enfrentar. Y si pasa, y si ocurre, y si sigue, y sigue, y si. Qué terrible es el corazón humano. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Se gastó la promesa de Dios. Ha olvidado el tener misericordia. Se le olvidó, me abandonó en medio de los millones y millones de personas en el planeta. Se olvidó de mí. Ha encerrado con ira sus piedades. Me trancó por todos los lados la misericordia. Me cortó el suministro de agua, de luz, de todo lo que sea. Oh, ese es un alma triste de un cristiano cuando se pasa así. Lo que conocía de Dios, su soberanía, en vez de consolarlo, su control soberano, le provocaba más confusión y más turbación. MacArthur dice, el salmista estaba tan turbado que no podía dormir ni hablar racionalmente. El recuerdo de tiempos más felices ahondaba su depresión. Su espíritu meditaba continuamente acerca de posibles soluciones a sus problemas. Termina la cita. ¿Te ha pasado eso, hermano? Por amor a tu alma. Las providencias aflictivas de Dios no son sus últimas palabras. No se ha acabado la película. No se ha acabado la situación. Calma, como dice el Chapulín, me ganó pan del cúnico. Calma, calma. Miras hacia el pasado. Pero miras cómo Dios te bendijo antes y ahora no. Como el Salmo 42, vayan conmigo, los versículos 3 y 4. Él estaba exactamente haciendo lo mismo. Fueron mis lágrimas. Salmo 42, 3. Mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta.
Eso eran otros tiempos. Yo estaba a la cabeza, yo era el levita, yo era el que conducía la adoración, yo era el que conducía la alabanza, yo era el que conducía la predicación, yo era el que conducía el grupo de jóvenes, yo era el que conducía la escuela dominical, o yo era el que conducía la clase de los niños allá abajo, o era la que yo movía, hacía lo que sea. Pero solo miramos el pasado para pensar, Dios me ha abandonado. Versículo 7 del Salmo 42 nos dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y el versículo 10: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Es triste cuando alguno hasta casi le dice: oye, parece que tu Dios te abandonó, algo hiciste. En el peor de los casos dicen: tú estás salado. Las cuerdas me han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En su mano están mis tiempos. Dios no ha dicho la última palabra. Oh hermano, yo no sé cuáles son tus temores que te asaltan durante todo ese tipo de cosas. La mayoría de las veces cuando vemos que se mete el agua dentro del bote y nos estamos ahogando, pensamos y atribuimos como los discípulos a Cristo: no tienes cuidado que perecemos. O sea, no te importa lo que nos está pasando, estás durmiendo como si nada estuviera pasando y yo estoy solo bebiendo agua salada y tú no estás aquí. Pero Cristo está en el bote y el bote no se va a hundir jamás. Oh, qué tristes presagios. Como el salmista David, nosotros decimos: algún día Saúl me va a agarrar y voy a morir en mano de Saúl, así que me voy a los filisteos. Casi siempre cuando pensamos que ya Dios nos ha abandonado, inmediatamente buscamos métodos no bíblicos, métodos para nuestra propia vida, y nos vamos hacia el pecado y nos desviamos hacia las condiciones que Dios no quiere. Pero oh David, Saúl nunca te va a poner la mano. Dios ha dicho que tú vas a ser rey y lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Así que atrás, presagios y temores sin ningún sentido. Nuestro Dios que está en los cielos puede ayudarnos, y si no, oh rey, nosotros no vamos a hacer lo que tú dices ni te vamos a obedecer. ¿Cuál fue la solución? En segundo lugar, y ya más brevemente, que dio el salmista ante ese cuadro de angustia. Versículo 10. Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Pero no fue eso lo que él hizo la otra vez. Sí y no. El primer paso, como dice Matthew Henry, de repente el salmista se corrige a él mismo con este selá, esta pausa que nosotros vemos en el versículo 9. Como si dijera: para aquí, no sigas en este momento con esta carga de peregrinación. Hay que detener, y en primer lugar hay que detenernos de eso. Y lo primero que tenemos que hacer, sean los temperamentos que tengamos, es en primer lugar evitar que nuestra alma hable sin control.
Tenemos que detener. Hay una responsabilidad que Dios nos ha dado como seres responsables, que Dios no lo va a hacer por nosotros. Y Él dice que tenemos que detener el hablar sin control de nuestra alma. El salmista reconoció que él estaba enfermo. Versículo 9, esta es una enfermedad mía. Espérate, párate. Alma, no podemos seguir hablando así sin control. Razonar con nosotros mismos y no dejar que nuestra alma continúe argumentando sin control. Y que sí, no, y que sí, no. Jehová está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Él está en control. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Como dice el Salmo 42. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Si dejamos que nuestra alma, el yo emocional, sea el que tome la dirección de nuestra vida, terminaremos hundidos porque somos muy cambiantes. Imagínense, para dar un ejemplo, una sala de emergencia que enfrenta Omar desde la mañana hasta la noche o hasta el tiempo que sea. ¿Cuántas circunstancias pueden pasar en esa vida? Desde un tiempo tranquilo, de repente se arma toda una... Y quiere decir que ya Dios no está en control. No es que no sean importantes nuestras emociones, pero es que se deben contestar y argumentar con la palabra de Dios. Martin Lloyd Jones dice, tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Tenemos que dialogar con nosotros mismos. Tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Debemos preguntarnos por qué voy a inquietarme. ¿Qué motivos tengo para ponerme en esa condición? Termina la cita. Él dijo, esto es una enfermedad mía. Párate, párate, párate. Deja de estar hablando ya de tu problema. ¿Seguía el problema? Sí, sigue el problema, pero hay que parar primero. Tenemos que hablarle con la palabra de Dios y tenemos que hacer que la palabra de Dios sea el que hable a nuestra propia vida. En segundo lugar, el salmista cambió el foco de atención en las promesas y en quien Dios era. Si analizan desde el verso 1 hasta el verso 9, en 18 ocasiones él menciona la palabra yo o mí. Yo, enfermedad mía es esta. A mí me está pasando. Yo soy. El Señor me ha. Todo yo. Y Dios solo aparece 6 veces. ¿Saben del versículo 10 hasta el versículo 21? 20, ¿cuántas veces aparece la palabra Dios? 21 veces. Y la palabra mí o yo, una sola vez. El problema es que estamos enfocados en nosotros y en nuestro problema. Pero es mi problema. Sí, claro que es tu problema, pero tiene que ser analizado con la palabra de Dios. Él torna hacia Dios y a sus atributos. Pero como hemos dicho, no era lo que él había hecho anteriormente. Sí y no. ¿Por qué? Porque había visto la óptica de Dios en el sentido de un Dios déspota, en un Dios insensible, en un Dios con atributos pero distante de mí. Ahora él lo enfoca con un Dios con atributos pero preocupado en mi situación. Leamos los versículos 3. Desde el 11 hasta el 13. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Qué has hecho por nosotros, oh Señor? Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios?
Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Quizás tú no lo puedas palpar, pero lo que él quiso decir con eso es que Dios es tan santo que no puede mentir a lo que él ha prometido para tu vida. Que él no puede dejar de cumplir sus promesas para tu propia vida, que él nunca hará que sea incorrecto o algo que sea incorrecto o injusto, porque él es santo. Cuando estamos hablando de que Dios es santo, no solo estamos hablando de que él es puro, sino que, como dice Juan Wesley, todos los atributos están entrelazados con la palabra santidad. Y porque Dios es inmutable y no cambia, es porque él es santo. Y como él es santo, él no va a cambiar la palabra que te prometió a ti, y él no va a dejar de ser tu Dios. Sería verdaderamente aterrador, dice Sugel, estar a merced de un Dios todopoderoso que no fuera santo. Un Dios así sería digno de terror, no de confianza. Termina la cita. Tal fue su justicia y santidad que envió a su propio Hijo a pagar la deuda para que él sea el justo y el que justifica al de la fe de Jesús. Podemos confiar plenamente en él porque él es santo. Como él es santo, es tan puro, él no te va a dejar. Si te prometió que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, él es santo y no te va a abandonar. Yo no sé cuál es el final. Yo no sé dónde va a seguir tu salud. No sé dónde va a seguir la situación que te está pasando. No sé lo que estamos hablando del día de mañana, pero diremos como la canción de aquella antigua: nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a opacar, pero nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidido, pues él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Él es santo, y como él es santo, dice el versículo 14, tú eres el Dios que hace maravillas, que hiciste notorio a los pueblos tu poder. En segundo lugar, su grandeza y poderío. Dice Sugel, así como sería algo terrible estar en las manos de un Dios todopoderoso que no fuera santo, así también sería completamente inútil estar a merced de un Dios santo que no fuera todopoderoso. Trate de pensar en un Dios que como buena gente siempre, ay, qué pena, sí, pero eso fue lo que hizo Satanás, yo no puedo hacer más nada, vamos a ver qué podemos hacer. Un Dios así daría pena. Pero nosotros tenemos un Dios que Satanás tiene que, como dice en el libro Job, de pedir permiso para hacer las cosas que va a hacer. Y aún así sabemos que Dios ha diseñado que todas las cosas ayuden a bien. Es un Dios todopoderoso que, como dice Daniel 4:35, Él hace y cambia, quita reyes y pone reyes. Es un Dios que está en control de todo lo que nos pasa. Y como dice Isaías 40:22 al 26, Él es el que hace el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como nada, y Él hace lo que quiere en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él da esfuerzos al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es soberano, pero para nuestro bien. Eso era lo que el salmista no estaba viendo. Él es un soberano distante para el salmista, pero cuando él lo vio como el que está orquestando las cosas para el bien, porque sabemos, eso dice Romanos 8:28, todo cristiano verdadero, aunque no lo quiera decir con la boca, él lo sabe porque la Biblia dice que lo sabe. Sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas ayudan a bien a los que le aman, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Así que es un Dios que nosotros no sabemos lo que va a pasar el lunes, el martes, el miércoles. Podrán llenarnos de situaciones grises, podrán decirnos la noticia más terrible, pero Él no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No es que Él no tendrá malas noticias, pero Él no tendrá temor ante ellas, porque su corazón está apoyado en la roca de los siglos. Por último, según los versículos 15 al 16, Él tenía cuidado de los suyos. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y te temieron. Los abismos también se estremecieron. Dios tiene el cuidado de los suyos. Así como redimió a su pueblo, los hijos de Jacob y José, Él cumplirá en ellos sus propósitos que son sabios y justos. Ese poder que obró al rescatarlos para su pueblo hará que llegue hacia el propósito que Él quiere. Como dice el Salmo 40, 17. Aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Eso era lo que le faltaba al salmista recordar. Yo estoy afligido, yo estoy necesitado, pero Jehová pensará en mí. Él lo ha prometido. Él ha alzado por Él mismo, jurado, me parta yo mismo, si no dejaré de ser, si dejo de ser el Dios tuyo y tú parte de mi pueblo. No te dejaré ni te desampararé. Y los versículos 17 al 20, tanto si se refiere a Sinaí o al uso de los elementos de la naturaleza para que su pueblo pudiera conquistar la tierra de Canaán, la idea es esta: el Dios Todopoderoso tiene cuidado de los suyos y usará su poder para cumplir en ellos todo lo que se ha propuesto. Dice el 17 al 20, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Lo que está diciendo en resumen en esos pasajes es que el Dios Todopoderoso va a tener cuidado de ti y te va a pastorear, y Él sabe el camino por donde va. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, el valle de densa oscuridad, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por más extrañas que nos parezcan sus providencias de este lado del cielo, algún día podremos gustar de la dulzura de aquellas cosas que ahora nos resultan amargas. ¿Sabes por qué? Porque no estamos en las manos de un destino ciego, sino en las manos de un Padre sabio, amante y que tendrá cuidado de nosotros. ¿Qué debemos hacer? ¿Hay una parte de responsabilidad de nosotros? Sí, hermano. Tenemos que meditar en todo lo que Dios es y en pensar en pájaros y flores. Algo tan sencillo, pensar en pájaros y flores, como dice Mateo 6. Él lleva el alimento a cada ave, pero la ave la va a buscar. Él alimenta a toda ave, pero ¿sabes lo que dice Jesús? Que Él no es el padre de las aves, ese es el Padre tuyo. Que Él viste cada hierba del campo, pero Él no es el Padre de las flores. Él es tu Padre celestial, y que sabe de qué tienes necesidad antes de que tú lo pidas. Por eso, como dice
El Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga. Tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Él, como dice 1 Pedro 5, 6 al 7. La Biblia nos prohíbe que estemos afanosos, como dice Filipenses 4, 6 al 7. Pero quiere decir que aguantemos y que aguantemos y que aguantemos. Lo que quiere decir es que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Que hagamos lo que corresponde en nuestra responsabilidad, pero que confiemos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero si tú no eres cristiano, déjame decirte algo. Tú no tienes un padre amante que se está preocupando de ti. Tú estás en el mundo sin esperanza y sin Dios dentro de él, con la ira de Dios sobre ti. Pero no tiene por qué ser así. Ese Dios amó tanto al mundo que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees, y si te arrepientes, y si depones tu orgullo y dices, yo quiero, Señor, pertenecer a tu reino, yo quiero ser de aquellos en los cuales tú tengas ese cuidado y esa forma especial, ese amor de hijo, de padre a hijo. Oh Señor, yo vengo a ti arrepentido y confiando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que el que a Él va, en ninguna manera lo echará fuera. No deseches la invitación del Rey de Reyes a formar parte de su pueblo en esta noche. Oremos. Oh Padre, sabemos que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas tú nos librarás. Sabemos, Padre Celestial, porque así lo ha dicho tu palabra, que es bienaventurado el hombre que tú castigas, que eres tú quien haces la llaga y eres tú quien la vendas, eres tú quien hieres y tus manos curan. Que en 6 tribulaciones nos librarás y en la 7ª no nos tocará el mal. Oh Padre, mira a tu pueblo herido, afligido y menesteroso, pero sabiendo que tú pensarás en él. Mira aquí cualquier criatura, mira aquí cualquier persona, porque todo aquel que invoque el nombre tuyo será salvo. Aquel que con corazón contrito y humillado venga delante de ti en esta noche. Atiende tú, que eres grande en perdonar, misericordioso, cuyas misericordias son nuevas cada mañana. El juez de toda la tierra siempre hará lo que es justo. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Y en esta semana te la ponemos delante de ti. No sabemos qué nos va a enfrentar. No sabemos cómo durará la aflicción en nuestras vidas. Pero sabemos que nos amas, Señor. Sabemos que te interesa lo que nos pasa. Te interesa hasta tal punto que enviaste a Cristo a morir por nosotros. Y si tú nos diste a Jesucristo, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas? Ayúdanos, oh Padre Celestial. Ayúdanos a que tu nombre sea puesto en alto en esta semana. No nos dejes y no nos desampares, Dios de nuestra salvación. Te aguardamos, Señor. Nos esforzamos y alentamos nuestro corazón. No importa lo que venga, si tú estás con nosotros, si tu mano nos sostiene, oh Padre, sabremos que podemos pasar por el agua y por el fuego, y tú nos sacarás en abundancia. Te esperamos pacientemente, Señor. Que tú te inclines a nosotros y escuches nuestro clamor.
y nos saques del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, que pongas nuestros pies sobre peña, que endereces nuestros pasos, que pongas luego cántico en nuestros labios, alabanza a ti, para que vean esos muchos y que temen, porque es bienaventurado, dichoso y feliz el que pone en ti su confianza. Nos apoyamos en ti. No sabemos lo que nos va a enfrentar en esta semana, pero te tenemos a ti, Señor, y confiamos e invocamos tu nombre. Aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejen, con todo sabemos que nos recogerás. Y eres bueno, Señor, y bienhechor. Que no se diga de ninguno de nosotros que hemos dejado de apoyarnos en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos.